Obviamente, el asunto de los videos es que tratemos de salir los más posibles en la foto. Entonces, si no salimos solo 2 o 3, entonces, lo más importante es salimos todos en la foto. Excelente. Entonces, señores, Arias. Asimbaya. Presente. Herrera. Arrión. Presente, Inge. Gandro. Correa. Presente. Castro. Presente, profe. Espinosa. Presente, Inge. Fuertes. Presente, Inge. Gamboa. Pachamín. Granizo. ¿Dónde está? Guaña. Presente. Ingla. Presente. Donado. Presente, Inge. Martínez. Llano. Presente. Padilla. Narváez. Presente, Inge. Pilco. Presente, Inge. Pistala. Rivera. Presente, Donatien. Yes. Sánchez. Osa. Torres. Presente. Buenos días. Torres. Y Vilema. Presente, Inge, buenos días. Buenos días con todos. Bien. La clase anterior habíamos estado realizando un par de ejercicios en función del proyecto que habíamos tenido que les había yo enviado. Entonces, volvamos al ejercicio que habíamos estado realizando. Ok. Listo. Entonces, el ejercicio que habíamos estado realizando, déjenme abrir el documento, bueno, el librito. ¿Ya? Era el 1043, me parece que era el ejercicio que habíamos estado viendo. Quiero revisarle cómo era la... En el 1043 teníamos una fuente corriente, habíamos puesto nosotros justamente el valor del pulso, entonces habíamos convertido. Ahora, nosotros habíamos definido o nosotros habíamos establecido que el valor inicial de la... El valor inicial de la fuente como tal, perdón, el valor inicial del capacitor no lo podíamos simular, pero resulta que sí podemos, y ya descubrí cómo, ¿sí? Tengo que es mi capacitor de 2 por 10 a la menos 6 faradios, o lo que es 2 por 2.2 microfaradios. Para poder utilizar, yo tengo que definir esto. El voltaje del capacitor como valor inicial, ¿sí?
Este apartado que tengo aquí me permite a mí determinar cómo el capacitor se va a comportar justamente en este formato. Entonces yo tengo 10. ¿Ok? Entonces con eso el capacitor ya tiene una, ya esto, menos 27.2, ok. Entonces si mandábamos a correr, vemos que necesitamos, a ver, ¿cuánto era el tau de este ejercicio? ¿Se acuerdan? ¿Puede por favor alguien decirme cuánto era el tau? Era 18.26 milisegundos, Inge. 18.6 milisegundos. Milisegundos, ok. Vale. 26 milisegundos. Ujú. Entonces, 18.6 milisegundos por el valor de 7, que es el valor de descarga, es de 130 milisegundos. Y aquí yo estoy haciendo con... ¿Seguro que sí es milisegundos? 18.3 milisegundos. Sí. Entonces vamos a hacer que sea el tiempo 10 milisegundos. ¿Sí? Entonces vemos cómo está estructurándose la fuente, ¿sí? La fuente es constante, menos 27. De hecho, podemos hacer la fuente tal, definir el ejercicio tal como estaba planteado en su inicio, que es una fuente de corriente al revés. Y esta fuente de corriente al revés, yo le había dicho que era de 4 miliamperios. ¿Ok? 4 miliamperios. Esta resistencia de aquí, que es de 6,8. ¿Sí? Volver. Vamos a ponerla control R. Vamos a ponerla en paralelo, tal como estaba definido en el ejercicio. Ujú. Y luego teníamos esta de 1,5 conectado acá. Bien. Entonces, el voltaje va a ser el mismo, es decir, el voltaje que voy a inducir sigue siendo 27,2. Voy viendo cómo se va reduciendo el voltaje. ¿Sí? A ver. Y ¿sí? Entonces está corriendo segundo milisegundo. Se está demorando por el ejercicio que está acá abajo, ¿sí? Que habíamos definido. ¿Y qué es lo que yo tengo? Yo tengo que comience en 10 y obviamente el capacitor va a funcionar con la fuente que tiene de corriente. La fuente que tiene de corriente habíamos visto nosotros por las equivalencias de las fuentes, que era el voltaje que se induce sobre esta resistencia con la resistencia en serie, eso ya sabemos. Entonces, aquí nos damos cuenta nosotros que este ejercicio lo que trata de hacer es hacer funcionar el capacitor desde sus 10 originales, voltios, pero la fuente está generando
un voltaje negativo. Entonces, como la fuente está generando un voltaje negativo, cae. ¿Hasta cuándo? Hasta que se hace totalmente el voltaje negativo, que es menos 27 voltios. Quiere decir que cae 37 voltios el voltaje que está cayendo sobre este capacitor. Obviamente, en este momento, yo tengo que el capacitor, ahora como tiene menos 27 voltios, ha perdido su energía. Entonces, quiero yo definir dónde está. Current sensor. Vamos a conectar el... Cuidado porque esto está tan allá, pero bueno. Eso es lo que lo voy a poner ahí. Voy a conectar el... Esto va a la tierra. Acá. Listo, entonces en este momento estoy midiendo el voltaje y la corriente del capacitor en ese momento preciso. ¿Ok? Entonces hago el run. Veo cómo va cayendo el voltaje. Entonces voy a cómo va cayendo el voltaje, cómo va cayendo el voltaje. La corriente aquí en todo momento es 0 por alguna razón. No debería ser 0 la corriente en este punto de la... No, debería ser 0. Stop. Stop, stop, stop. Mal. Midiendo mal. ¿Está bien? Esto aquí. Listo, vamos de nuevo, play. Ah, ya. Le desconecté al... Listo. Play. ¿Sí? Va creciendo la corriente, obviamente, ¿sí? Y va decreciendo el voltaje. Entonces, para nuestra buena suerte, el ejercicio de abajo que hicimos con el inductor está demorándose justamente entre los 100 milisegundos. ¿Y qué es lo que yo tengo? Aquí es donde vemos cómo funciona en realidad el capacitor, ¿sí? No olvidemos que el inductor y el capacitor generan las diferencias de potencial de manera diferente. La fuente de corriente está tratando de darle un voltaje de menos 27 voltios. Pero como este ya comenzó teniendo 10 voltios, para poder llenarse del menos 27, tiene que descargar esos 10 y luego comenzar a cargar el voltaje negativo. Entonces, carga los 10 hasta que llega a ser menos 27. Pero ¿qué pasa cuando es menos 27? Aquí yo comienzo con mi corriente en menos 4 punto algo, ¿sí? Que es la corriente que se inducía sobre, ¿sí? El capacitor, porque el capacitor, como tienes 10 voltios, es decir, el capacitor tiene almacenados 10 voltios, y cuando cierro el circuito, lo que estoy haciendo es darle un chance al capacitor de descargarse. Esa descarga va a generar una diferencia de potencial, y todos sabemos que la diferencia de potencial genera corriente. Entonces, tengo una corriente, pero ¿qué pasa con la corriente? Esta corriente va aumentando hasta hacerse 0. ¿Por qué? Porque como el capacitor está perdiendo energía
O sea, no es que está perdiendo energía como tal, sino que se está igualando a la fuente, que en este caso es una fuente negativa. ¿Por qué es una fuente negativa? Porque está al revés de lo que está configurado el voltaje dentro del capacitor. Entonces, ¿y qué es lo que hace el capacitor cuando se carga? Funciona como un circuito abierto, ¿sí? Entonces, si el capacitor funciona como un circuito abierto cuando se carga, ¿sí? Y en el momento en el que yo tengo he recorrido mis 37 voltios de caída de voltaje dentro de ese capacitor hasta poder tenerlo de la fuente, tengo abierto un circuito. Pero ¿qué pasa cuando voy cargando y descargando? ¿Sí? Vamos a... voy a cerrar esto. Voy a mandar esto a un nuevo documento. X. Control V. No me acuerdo qué hacía realmente ese. Y esto, que es el ejemplo del intercambio de la fuente, ¿sí? Y ahora, en lugar de utilizar esta fuente, Control X, voy a utilizar un generador de pulsos de corriente, ¿sí? Generador de pulsos de corriente. Electrical Sources, ya, este de aquí, ¿sí? Este no sirve, no sé si voy a hacerle zoom. Este no sirve, ¿por qué? Porque nos muestra la flecha para dónde cae la corriente como tal. Entonces me sirve justamente en la misma forma que yo tenía de mi circuito. Entonces vamos al capacitor, el valor inicial va a ser 0, el valor 2 va a ser 4 miliamperios. El ancho del pulso voy a poner que sea igual los 100 milisegundos, ¿sí? Y el periodo del pulso que va a ser de 0.2, entonces va a ser igual en todo momento. Y yo voy a definir que el tiempo de stop va a ser 1 segundo. Pongo a correr. ¿Y qué es lo que tengo? ¿Sí? ¿Y qué es lo que tengo? Tengo que el capacitor comenzó con 10, cayó hasta menos 27, ¿sí? Estuvo en 0 un momento, luego volvió a ser 0. ¿Por qué? Porque la forma que tiene mi fuente... Ay, esto no es... Este de acá. Porque la forma que está generando mi fuente es de este tipo. ¿Por qué me está generando la forma? Bueno, no importa, ¿sí? ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que está haciendo? Yo comienzo con un capacitor negativo y luego voy a la carga. El capacitor va perdiendo corriente hasta que se hace 0. Luego, luego gana corriente hasta casi 3 punto algo miliamperios y va bajando hasta que se hace 0. ¿Qué implica que se hace 0? Implica que el capacitor está perdiendo voltaje. ¿Por qué está perdiendo voltaje? Porque en ese punto, esta fuente como tal, ¿sí? ¿Por qué no será en pulsos? No importa, ¿sí? Esta fuente me está dando energía en pulsos. Entonces, 0, menos 27, menos 4, 0, menos 4, 0, menos 4, 0, menos 4. Cuando está en menos 4, durante el tiempo hemos determinado por 7 taus, entonces son 100 milisegundos, porque eran 18 milisegundos. Entonces, está en 0. ¿Saben qué? Vamos a hacer, voy a cambiar esto de acá, y en lugar de que sea 1, va a ser 120, y en lugar de que sea 2, va a ser 240, ¿sí? Para que veamos de mejor manera el gráfico.
¿Sí? Entonces, ahí yo ya tengo un espacio en el cual la energía es 0. ¿Sí? Y ahí vemos ambos scopes. ¿Sí? Entonces, durante un tiempo es 0, luego pasa a ser 0 la fuente de corriente. La fuente de corriente hace que el voltaje inducido sea 0, entonces el capacitor se encuentra aquí con un circuito cerrado, ¿sí? En el que no hay fuente y lo único que tiene es una resistencia en serie y una resistencia, ¿sí? En paralelo, porque esto es otra malla. Entonces, como tiene descarga, ¿sí? Pierde energía. Esa pérdida de energía genera una diferencia de potencial. Esa diferencia de potencial genera una corriente. Entonces, el capacitor lo que hace cuando se carga es tener una corriente hasta que se hace 0, que es cuando se carga el capacitor con la energía de la fuente. Cuando no hay fuente, el capacitor se descarga y esa descarga genera otra vez una corriente de funcionamiento. Por eso es que vemos de esta manera, ¿sí? Yo comienzo en -4 con algo y voy creciendo hasta hacerme 0, ¿sí? El momento en el que me hago 0 de repente, mi fuente deja de producir energía, por lo tanto comienzo a medir la energía que produce el capacitor, que llega hasta 3 con algo, ¿sí? Y luego va decayendo. ¿Por qué va decayendo? Porque es obvio, el capacitor se está descargando, por lo tanto pierde energía. Ya, ahora la pregunta que ustedes deberían estar haciéndose es, ¿por qué este primer pico que tengo aquí es más grande que los otros? ¿Por qué ese primer pico es más grande que los otros, señor Moyano? Es la condición inicial. ¿Qué implica qué? Que el voltaje sea más alto desde un principio. No necesariamente más alto, pero sí que yo tengo una perdón, pero sí que yo tengo una diferencia de potencial como tal. Entonces, es lo mismo que pasa acá en el voltaje. Yo comienzo en 10 y caigo hasta -27, ¿sí? Entonces, yo ya tengo un voltaje y ese voltaje va a inducir una determinada corriente sobre el circuito. Por eso este es más grande, porque tiene en cuenta este espacio que de aquí, que es la corriente inducida por los primeros 10 voltios que tiene que tiene el capacitor. Luego se hace 0, se hace 0, se descarga, se descarga, se hace 0, se descarga, se carga, se hace 0, se descarga, se hace 0 y así sucesivamente. Y de esa forma nosotros podemos justamente ver cómo funciona un capacitor que ya tiene una diferencia de potencial en el inicio del capacitor. Algo que tenemos que darnos cuenta es que para que funcione, la prioridad tiene que ser alta. ¿Sí? Esto lo revisé y justamente un compañero de ustedes del otro curso también se dio cuenta. Entonces, no aquí, sino en voltaje del capacitor. Entonces, de esta manera yo defino el voltaje inicial que me permite justamente hacer la medición de mi circuito. Entonces, con eso nosotros justamente cerramos las dudas que ustedes tenían sobre el ejercicio 43. Preguntas adicionales. Inge, en el Ujú. gráfico del voltaje de la caída, desde -27 a 0, ¿se está descargando o se está Claro. cargando? Ah, ya. Ya. Le- o sea, tenemos que pensar en que los elementos, cuando nosotros hablamos de corriente continua, y las cargo con una fuente negativa, las fuentes negativas tienen una finalidad, vamos a ver eso cuando hablemos de diodos. Pero lo que están haciendo es cargar con energía, pero energía que viene del otro lado, por eso es negativa. Entonces, si yo tengo una fuente de -27 y esa fuente de -27, en este caso representada por nuestra fuente corriente en el ejercicio, induce el voltaje de -27.
No es que le estoy dando un voltaje negativo en el concepto que nosotros tenemos de negativo, de que es lo opuesto al positivo, ¿sí? Sino que es un voltaje que está entrando por el lado contrario, ¿sí? Ustedes ven que cada uno de estos elementos tiene un más y un menos. Las resistencias no las necesitan, el capacitor sí, pero todo tiene un más y un menos. Entonces, si entra la energía por el más, la diferencia de potencial que voy a medir va a ser entre el más y el menos, diciendo que en el más hay más energía, en el menos hay menos energía, por lo tanto, justamente voy a tener una diferencia potencial positiva. Si mido al contrario, es decir, pongo el más en el menos y el menos en el más, me va a dar lo mismo, pero al revés, o sea, con un signo menos. No implica que ese elemento tiene una energía negativa, ¿sí? Es decir, energía que está, energía diferente, digamos, sino que es energía que entra por el otro lado al que está definido. En lugar de entrar por el más, entra por el menos, ¿sí? Entonces, el momento en el que el capacitor de menos 27 pasa a 0, se está descargando, ¿sí? Pero obviamente como la energía le entró al capacitor, no por el más, sino por el menos, en nuestro gráfico parece que está creciendo la energía hasta volverse 0. ¿Sí? Pero lo que en realidad está pasando es que el capacitor recibió energía, en lugar de recibirla desde el más, la recibió desde el menos. Pero igual es energía que es válida y que cuando se descarga, esa energía se va a hacer 0. ¿Sí? Entonces, la descarga, entonces, más bien dicho, los positivos y los negativos en las energías o en los circuitos de DC están más relacionados por el dónde entra la energía que por el concepto matemático que nosotros tenemos de negativo. ¿Sí? Señor Rivera, le veo con dudas, cuénteme. O sea, yo también tenía esa duda del signo, pero ya viéndole así, ya prácticamente no importaría, eso sería un indicador del sentido de estar en el circuito, prácticamente. Sí, el sentido desde el cual entra la energía. Pensemos en algo así como como unas calles. Supongamos que estamos queriendo ir a la escuela, ¿sí? Supongamos que estamos queriendo ir a la escuela y en lugar de... no a la escuela, no nos hagamos. Queremos ir a las salchipapas, ¿sí? A las Poliburger. Los que están en la puerta que da a nuestra facultad y a la Facultad de Química. Perfecto. Nosotros sabemos que el Alberto Mena Camaño, que es la calle que baja, tiene un carril de bajada y un carril de subida. ¿No es cierto? Si yo en lugar de tomar el carril de bajada, tomo el carril de subida para bajar, voy a llegar a las Poliburger. Pero voy a llegar en un sentido negativo, ¿sí? Es decir, voy a ir en contravía. Obviamente voy a llegar. ¿Cuál es el problema? Y es el mismo problema que tenemos nosotros con los elementos. Que si me meto en contravía me puedo chocar. ¿Sí? Si no hay ningún carro, sí, igual llego, no pasa nada, digamos. Es como que hice un poco lo que me dio la gana, pero llegué al mismo lugar. Negativamente, según nuestro ejemplo, pero llegué. Pero ¿qué pasa si viene otro vehículo en el sentido que sí debe tener? Se chocan, ¿sí? Porque aparte estas dos calles tienen un carril porque hay cualquier cantidad de carros estacionados. Ese ejemplo es súper útil para estos elementos. ¿Por qué? Porque hay elementos que no soportan eh, recibir energía que no entre por el lado que debe ser. ¿Sí? Por ejemplo, hay diodos LEDs especiales que se usan para control, en los que si yo le pongo al revés al LED, en lugar de que entre la energía por el positivo, le hago que entre la energía por el negativo, hay LEDs que no se prenden, porque ya vamos a ver que estos diodos hacen corte y etcétera. Pero hay diodos especiales que uno les pone al revés y se queman. ¿Por qué? Porque están diseñados para recibir energía solamente en un sentido. Entonces, si yo le doy el otro sentido, en la resistencia y en el capacitor, por ahí tengo poca afectación, digamos, del rato que mido,
En lugar de tener más 25 voltios, tengo menos 25 voltios. Ah, la fuente está al revés, pero ajá, no pasa nada. Porque es una resistencia, porque es un capacitor. Pero hay elementos en los que sí es súper mandatorio. ¿En qué elementos, por ejemplo, es súper mandatorio eso? En nuestros chips de computadora. ¿Por qué? ¿Sí? Como vamos a ver cuando hablemos justamente de los diodos, que probablemente sea... A ver, nosotros en clase hicimos 2 ejercicios de resistencia capacitor y les mandé a hacer ejercicios aparte de resistencia inductor, ¿no es cierto? Ya. El día martes hacemos resistencia capacitor inductor, ¿sí? Y con eso cerraríamos el laboratorio que quedó pendiente, ¿sí? Porque hicimos solo resistencia capacitor, luego vino el paro, y entonces yo les mandé a hacer ejercicios con resistencia inductor, ¿sí? A revisar un poco el libro, cómo se hace, etcétera. Hicimos un par de ejercicios también el día jueves. Entonces, el día martes vamos a cerrar ese laboratorio haciendo un ejercicio de resistencia capacitor inductor, ver cómo se comportan. Mandamos un par de ejercicios, para el siguiente martes quedaría ese laboratorio y el día jueves comenzamos con semiconductores. Entonces ahí vamos a ver que los semiconductores sí son sensibles a la energía inversa, ¿sí? De hecho, son tan sensibles que, sobre todo los que tenemos en nuestras computadoras, que como ustedes ya saben, ¿sí? Que vieron el primer semestre a qué jugamos cuando armamos computadoras. La energía estática puede dañar los circuitos. ¿Por qué la energía estática puede dañar los circuitos? Porque es energía que no está planificada para el elemento. Entonces, como no está planificada, le puede averiar. Pasa exactamente lo mismo si yo conecto, por ejemplo, eh, obviamente las computadoras no me permiten hacer eso porque tienen los slots, el tamaño del slot definido, pero si yo conecto una memoria al revés, una memoria RAM o cosas de ese tipo, si la conecto al revés, lo menos que puede pasar es que no funcione. Lo más que puede pasar es que se queme en plan flamas. ¿Por qué? Porque la energía, como les llega del otro lado y los elementos son tan sensibles que se comienzan a romper, a abrir, y esta ruptura hace que yo genere calor y puede quemarse, ¿sí? Entonces, capacitores, por ahí un poco los inductores, las resistencias aguantan todo, no tienen problema en el sentido. Otros elementos sí. Pero en cualquier caso, el sentido lo que me está diciendo es por dónde entra la energía para decir que es negativo, ¿sí? No es tanto como el concepto que nosotros tenemos matemático del positivo y del negativo, que en este caso sería, es una energía negativa. En este caso no tenemos energía negativa, sino solamente es energía que entra por el lado contrario a donde está definido por el elemento, ¿sí? Bien, más preguntas, más preguntas. Inge, ¿podría mostrar los 2 gráficos de los que Claro, estamos viendo ahorita? Ya, esto, cuando el este es corriente y capac- este es voltaje, no se sí, olvide. cuando el capacitor se está cargando, la corriente se está disminuyendo, Claro, siempre. ¿Por qué? porque ¿Por qué? Justamente, recordemos los conceptos de capacitancia. Cuando yo defino la capacitancia, yo digo cuánta energía va a poder admitir el capacitor. Esa energía está definida en un límite por el voltaje de ruptura, pero recordemos que esto no es una batería, depende muchísimo del voltaje de la fuente. Entonces, cuando el capacitor se ha cargado, quiere decir que es igual al voltaje, que el voltaje almacenado en el capacitor es igual al voltaje de la fuente. En este caso, como por ejemplo vemos aquí, comienza con 10, pero estoy metiendo mucha más energía, entonces se carga con menos 27. Perfecto. El momento en el que yo llego a menos 27, yo tengo aquí que mi corriente se hace cero. ¿Por qué?
porque yo estaba dependiendo de la corriente que me generaban los 10, pero como eso fue cargándose con la energía que entra por el otro lado hasta hacerse menos 27, en el menos 27 se abre el circuito. Es decir, este ramal queda abierto, literalmente abierto, es decir, allá ya no hay conexión. Entonces, como no hay conexión, se vuelve 0. La idea del pulso es que justamente me devuelva al valor original. ¿Cuál es el valor original de todas las fuentes? 0, que están apagadas. Entonces, cuando yo vuelvo a la fuente 0, es decir, no le estoy proveyendo energía, la fuente se vuelve un cortocircuito. ¿Sí? Como que en lugar de estar ahí la fuente, hay un cable. Como ahí hay un cable, ¿sí? El capacitor tiene vía libre para dejar ir su energía, que es lo que veo aquí. Deja ir su energía hasta volverse 0. ¿Qué pasa cuando se vuelve 0? Se ha descargado completamente. Pero esto sigue siendo una energía que fluye a través del circuito. Por lo tanto, esta energía que fluye a través del circuito está representada o induce esta corriente que veo aquí. Obviamente es una corriente de caída, ¿sí? O más bien dicho, es una caída de corriente hasta que se hace 0 de nuevo, porque estoy perdiendo energía. Entonces, en el primer punto tengo la corriente de 3,6, pero como estoy disminuyendo la cantidad de energía producida, también disminuyo la cantidad de corriente producida. ¿Sí? Luego comienzo a darle nueva energía al capacitor. Se vuelve a comenzar a cargar en la curva que nosotros ya vimos, hasta llegar a 27. Entonces, como yo le doy energía aquí, ¿sí? Tiene una corriente, pero esa corriente, como esto se va cargando y se carga hasta que llega a 27, en el 27 se abre, va perdiendo también corriente hasta que cuando se abre se hace 0, y en este caso que es un ejercicio de pulsos, así sucesivamente. ¿Ok? De esta manera funciona. Más preguntas, más preguntas. Gracias, Inge. Ujú. Bien. Mil disculpas que que no recuperemos la siguiente hora el día de hoy. Como les digo, las vamos a recuperar el siguiente sábado. Vamos a ver con más teoría de semiconductores, diodos, etcétera. Sí, estoy un poco afectado de la garganta. Entonces, no se olviden de los ejercicios que yo les había propuesto para el laboratorio de resistencia con capacitor. Por favor, ténganlos adelantados. El día martes yo les voy a enviar igual 2 o 3 ejercicios, o sea, de los 10 que hicimos para el proyecto, eso va a quedar para el día jueves. ¿Sí? Se pospuso unas semanas a poder resolver todos los problemas. En ese sentido, nosotros tenemos que el circuito, ya conocemos cómo funcionan los circuitos con inductores, entonces voy a mandarles unos 2 o 3 máximo, igual ejercicios de resistencia inductor, para que sean parte de su práctica de laboratorio, ¿sí? Y vamos a hacer ejercicios resistencia capacitor inductor, ¿sí? Para cerrar ese laboratorio y también cerrar el tema del corrientes, energías y elementos activos y pasivos. ¿Ok? Preguntas adicionales. Bien, entonces les espero el martes bien dormidos. Si no hay preguntas adicionales, nos vemos el día martes. Que tengan un buen fin de semana. Inge, igualmente. Que se Hasta mejore. luego. Así que- Gracias, gracias. Hasta luego. Gracias, Inge. Hasta luego.